homeostasis, ¿no? Recordemos que la homeostasis es el equilibrio dinámico que existe en todo nuestro organismo, ¿no? Al hablar de equilibrio dinámico, ¿qué quiere decir? Que es cambiante. Hay algunos niveles hormonales que van subiendo, otros van descendiendo, pero esta dinámica es la que mantiene la homeostasis en todo el medio interno del ser humano, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones que tiene el riñón? Excreción de productos metabólicos de desecho, sustancias químicas extrañas, fármacos, metabolitos y hormonas, ¿no? En sí el riñón vendría a ser el que se encarga de eliminar todas las toxinas o agentes nocivos que puedan dañar nuestro organismo, ¿ya? Normalmente el hígado es el que metaboliza todo lo que ingerimos y el riñón es el encargado de eliminar. Entonces, si el aparato renal o el riñón está en mal funcionamiento, puede haber muchos elementos nocivos en la sangre que pueden recircular en el organismo y producir lesiones en otros órganos. Por ejemplo, normalmente los antivirales, si ustedes lean en los antivirales, todos tienen ajuste renal. ¿Pero a qué se debe esto? En sí, los antivirales, cuando se metabolizan en hígado no hay mucho problema. El problema es que estos metabolitos de los antivirales pueden producir deterioro de la función renal cuando está mucho tiempo recirculando en sangre. Y si un paciente estuviera con una falla renal, esto produciría lo que se llama una destrucción de la cápsula del Bowman y una nefritis intersticial, produciendo que el riñón falle y que estos metabolitos sigan circulando a través del medio interno de la circulación sanguínea, produciendo deterioro principalmente del sistema nervioso central. Un claro ejemplo de esto, no sé si han visto lo que han visto, bueno, ustedes no lo han visto cuando yo lo vi, pero está disponible en las plataformas de streaming, que es el famoso caso del Dr. House cuando muere la novia de Wilson, ¿ya? Ella, por ejemplo, murió por una intoxicación de amantadina, que normalmente la amantadina viene en muchos medicamentos que se utilizan como el broncoflu, broncoflu, antifludez, que son antigripales que ustedes se pueden comprar en farmacia para atenuar los síntomas de los resfriados. El problema es que la amantadina es un medicamento que puede producir destrucción del sistema nervioso central y periférico, de las neuronas. Pero eso es cuando se sobredosifica o cuando el paciente está en falla renal. Y lastimosamente en ese capítulo, si ustedes ven, ella sufrió un accidente de tránsito donde tuvo una hemorragia. Al haber hemorragia hubo hipovolemia. Al haber hipovolemia falló el riñón. Entonces, ¿qué provocó? Que la amantadina recircule en todo el organismo una y otra vez, produciendo detritos que fueron dañando el sistema nervioso, las neuronas del sistema nervioso central y periférico, sobre todo lo del nódulo sinusal. Y no solo eso, destruyó las neuronas de la red de Purkinje, y ya cuando la diagnosticaron a ella, el tratamiento, si hubiera sido un paciente con un riñón funcionante, era trasplante de corazón. ¿Por qué? Porque toda la red, toda la inervación del músculo cardíaco estaba totalmente destruida por la amantadina. Pero como tenía falla renal, había sufrido hipovolemia, no era viable un trasplante porque igual iba a fallecer durante el trasplante. Entonces lo que hacen ellas, la conectan a una bomba de infusión extracorpórea para mantenerla viva un tiempo más, para que Wilson se despida y después fallezca por la misma intoxicación por la amantadina. Entonces es muy importante, hay muchos medicamentos que pueden producir recirculación del organismo. Otro de estos medicamentos que recirculan son los antihistamínicos, y también están, ¿cómo les digo?, los opioides, ¿no? Como el clonazepam, flunitrazepam, que ya lo van a haber oído en anestesiología. También tiene que ver los antihistamínicos como la clorferinamida, la levocetiricina, que estos, al haber una falla renal, van a recircular en el cuerpo. Entonces imagínense, normalmente el tiempo de vida del clonazepam son de 8 a 12 horas, pero si el riñón no funciona, el metabolito sigue circulando,
recircula, y si ustedes le siguen metiendo medicamentos a ese paciente, más clonazepam, sigue recirculando, entonces el paciente puede entrar en un paro respiratorio por depresión del centro respiratorio. En el caso de los antihistamínicos, va a producir somnolencia permanente, ¿ya? Entonces es muy importante tomar en cuenta que hay ciertos medicamentos que en falla renal no se tiene que utilizar o se tiene que ajustar para que, tomando en cuenta que el metabolito va a estar recirculando en el cuerpo. Revolución de los equilibrios hídrico y electrolítico. Muy importante, ¿no? El medio interno funciona por varios iones, principalmente lo que son los aniones y los cationes, ¿no? Los de carga positiva y los de carga negativa. Sodio, cloro, potasio, magnesio, calcio, que son los principales. Pero como yo le vengo mencionando desde el comienzo de año, el principal de todo en el funcionamiento de todos los órganos va a ser el potasio. Hay una frase que dice que el potasio es vida. ¿Por qué? Porque ante la alteración, ya sea por disminución o aumento del potasio, el cuerpo puede entrar en falla, sobre todo el músculo cardíaco. Ya vamos a ver eso en el pasar de esta asignatura que ahora es nefrología, cómo influyen los electrolitos en el resto del cuerpo. Por ejemplo, cuando el paciente entra en falla renal, normalmente la eliminación normal del potasio se altera. Y normalmente los pacientes con falla renal empiezan a acumular potasio, ¿ya? Hay que tomar en cuenta que también hay medicamentos que aumentan la excreción de este ion, por lo cual también hay que tomar en cuenta cuando vayan a realizar algún tratamiento terapéutico. Regulación de la presión arterial. ¿Nadie se acuerda cómo regula la presión arterial del riñón? Si usted toma renina, angiotensina, aldosterona, que no sé por qué el 70% que le tocó ese examen no lo completó, se lo quita de los porque están, no sé, pero que le hayan leído una oficina. Imagínate, por eso me completo los exámenes todos. Entonces, ¿cómo era el sistema renina, angiotensina, aldosterona? Comenzaba con la prorenina, que después viene la renina llega, va por el torrente sanguíneo, llega al pulmón, se transforma con acción de la hormona convertidora de angiotensina en angiotensina 1, pasa al hígado, angiotensina 2, la angiotensina 2 estimula las células suprarrenales, ¿no? Que una va a producir la liberación de aldosterona, y la aldosterona que va a producir recaptación de sodio en el túbulo contorneado distal para adquirir volumen en el espacio intravascular y con ello subir la presión arterial, ¿no? Entonces hay que tomar muy en cuenta que el riñón es muy importante en la regulación de la presión arterial. Y aquí viene algo contraproducente que a veces nos hace analizar: ¿quién tendría que manejar una hipertensión arterial? ¿El cardiólogo o el nefrólogo? Ambos. Normalmente lo maneja el cardiólogo por costumbre. ¿Por qué? Porque el exceso o la disminución de la presión arterial repercute mucho en el corazón. Por eso es que normalmente lo maneja el cardiólogo. Pero también el riñón se ve afectado por la aumento o disminución de la hipertensión arterial. Entonces ambos están capacitados para manejo de la presión arterial, tanto el cardiólogo como el nefrólogo. Claro que el cardiólogo está un poco más práctico porque también ellos previenen la insuficiencia cardíaca y otras cosas más, ¿no? Por eso es que el cardiólogo lo maneja. Ya es como que nos hacen siempre la pregunta en la sociedad de Neum: ¿quién tendría que manejar la tuberculosis enteroperitoneal? ¿El neumólogo o el gastroenterólogo? El gastroenterólogo, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de las vísceras huecas del abdomen. Pero lo maneja el neumólogo. ¿Por qué? Porque lastimosamente los que manejan mejor la tuberculosis son ya sea el infectólogo o el neumólogo. En cambio el gastro no maneja mucho tuberculosis, conoce pero no tiene el manejo preciso de esta enfermedad. Entonces esa es una de las contraproducencias que se da en la medicina, ¿no? Regulación del equilibrio ácido-base, muy importante sobre todo en cuadros sépticos o de deshidratación. Normalmente cuando hay una sepsis empieza a haber un aumento de iones hidrogeniones. Entonces lo primero que va a hacer el cuerpo es tratar de compensar por la vía respiratoria aumentando la taquipnea, ¿no? Para eliminar el CO2 y así controlar el pH. Pero cuando la taquipnea no es suficiente para eliminar todo el CO2, el riñón empieza a producir
poliuria para eliminar iones hidrogeniones a través de la orina y nivelar los niveles del pH. ¿Ya? También pasa lo contrario, cuando hay una alcalosis, entonces el riñón empieza a recaptar iones hidrogeniones produciendo anuria para que estos iones contrarresten la alcalosis y mantengan el pH dentro del parámetro normal. Entonces, la parte renal es muy importante en cualquier cuadro infeccioso, por eso es que entra en la parte de medicina interna esta asignatura. ¿Por qué? Porque hemos visto que en todas las infecciones va a haber aumento de los leucocitos, va a haber liberación de quimiosinas encargadas de la inflamación, y esto va a aumentar la acidez o el pH del torrente sanguíneo. Entonces tiene que haber alguien que lo regule. Entonces ustedes al momento de tratar una infección también tienen que evaluar el pH del paciente para ver si no está empezando a descompensarse y el riñón está en buen funcionamiento, para que también sus medicamentos hagan efecto. Por ejemplo, algo que me olvidé decirles cuando estábamos hablando de reanimación cardiopulmonar: la adrenalina, la atropina, noradrenalina y dobutamina son medicamentos muy importantes para la reanimación cardiopulmonar, pero estos no funcionan si hay acidosis metabólica, si el pH está elevado. Es por eso que cuando hay pacientes que entran en parada cardiorrespiratoria, que no es muy complicada, le pueden meter hasta 20 ampollas de adrenalina y ese corazón nunca va a reaccionar. ¿Por qué? Porque al entrar en contacto con el pH ácido del torrente sanguíneo, va a neutralizar el medicamento y no va a permitir de que éste actúe sobre el miocardio. Entonces, por eso, cuando los que lleven, si alguna vez se quieren anotar en los cursos de la CLS, que es el manejo cardiológico y respiratorio de emergencia de reanimación, en el curso de la CLS, algunos te enseñan a, durante la parada cardiorrespiratoria, si el paciente tiene vía, ponerle bicarbonato en bolo. ¿Para qué? Para contrarrestar la acidosis que se ha producido y desencadenado el paro, normalmente por sepsis. Y con ese bolo de bicarbonato permiten regular un poco el pH para que cuando aumentando adrenalina, atropina, funcione el medicamento y puedas hacer una buena reanimación. ¿Ya? Entonces hay que tomar mucho en cuenta eso, que también el equilibrio ácido-básico interviene en el metabolismo de muchos medicamentos. Regulación de la producción de eritrocitos, ¿ya? Muy importante. ¿Por qué? Porque este produce la hormona conocida como la eritropoyetina, ¿no? Que la eritropoyetina es la encargada de estimular a la médula ósea la producción de glóbulos rojos. Es por eso que cuando el paciente es renal crónico, van a ser anémicos. ¿Por qué? Porque como empieza a morir el riñón, empiezan a morir las células de grasa de gente y todo lo demás que son los encargados de producir la eritropoyetina, van a producir de que el descenso o la producción de glóbulos rojos en general disminuya y por ende el paciente va a estar anémico. Entonces, una característica de un paciente con insuficiencia renal crónica es la anemia. ¿Por qué? Porque ya deja de producir ese riñón eritropoyetina. Eso explica por qué a sus pacientes renales crónicos, si alguno tiene un familiar que dializa, le ponen eritropoyetina semanalmente. ¿Para qué? Para suplementar la carencia de esta hormona, ¿no? Producida por el riñón. Regulación de la producción de 1.25 de hidroxivitamina D3, o como dice el libro de fisiología, 1.25 de hidroxicolicalciferol, que es el metabolito de la vitamina D. Normalmente, para que se produzca, no solamente se produce en el riñón, también necesita estímulo solar. Es por eso que hay algunas que, sobre todo, por ejemplo, pasaba con mi hermana que andaba dolorida de los huesos, y es porque no sé qué onda tienen en esta generación de que quieren parecerse a las coreanas, y mientras más pálida y amarilla mejor. Y esta de aquí no salía al sol para no solearse, para quedar más pálida como una coreana. Pero el problema de eso, que después empezó con los dolores musculares, venía un frío y le dolían los huesos. ¿Y era por qué? Porque a pesar de que el riñón produce el 1.25 de hidroxicolicalciferol, si no tenés estímulo solar, no va a haber la retención de calcio por parte del hueso.
entonces vas perdiendo cantidad de calcio a nivel del hueso, entonces va a producir alguna molestia. Y hay que tomar en cuenta eso. Ojo, que también cuando un paciente renal crónico va a haber déficit de esto y normalmente tienden a ser osteoporosis los pacientes, ¿ya? Entonces hay que tomar mucho en cuenta eso. Bien, entonces, anatomía y fisiología de los riñones, ¿no? Pared posterior del abdomen, fuera de la cavidad peritoneal, se encuentra en la región posterior del abdomen, pesa de 150 gramos y tiene el tamaño de un puño cerrado, más o menos así es el riñón. Es algo aproximado, ¿no? Porque también dice en la literatura que si tenés tu mano cerrada, el tamaño de tu corazón. Y bueno, nosotros sabemos que es un poquito más grande el corazón por unos cuantos milímetros, pero es para acercarnos a eso, ¿no? La cara medial tiene el ilio, por lo que pasan la arteria y las venas renales, los linfáticos, la derivación y el uréter, ¿no? Los uréteres son donde transportan todos los detritos producidos por la filtración que hay en el glomérulo renal. En otras palabras, recolecta toda la orina de los cálices menores y esto de los cálices mayores para ser eliminados hacia la vejiga y posteriormente al exterior, ¿no? Está rodeado por una cápsula fibrosa y tensa que protege sus estructuras internas, ¿no? Recordemos que arriba del riñón se encuentra una glándula que es la glándula suprarrenal, que no la vamos a tocar mucho porque eso ya entra en la parte de endocrino y lo van a llevar al año con el doctor Méndez. Lo va a hacer morder su pupitre, los exámenes del doctor Méndez y todo. Van a hacer unos trabajos más largos de lo que han presentado en la conciencia. Él es más exigente que yo. Si ustedes creen que yo soy exigente, él me gana de cinturón negro. Es décimo dan en exigencia. Yo soy 1 dan, él es décimo dan. Para los que no saben eso, es para los que no hacen artes marciales, 1 dan es cuando salís cinturón negro. Y tenés que dar 10 exámenes después de cada 5 años para llegar al décimo dan. Y normalmente cuando sos décimo dan en karate, se te dice Shinhan, maestro de maestro. Y a nivel mundial solamente hay 5 décimo dan. Y ahí los demás solo llegan a 8, 5, 10. Eso de todo un poco. Y entonces, eso. Estructura interna. Normalmente está conformada por una corteza y una médula, ¿no? La médula se divide en múltiples masas de tejido de pirámides renales, ¿no? La base de la pirámide se origina en la corteza y termina en la papila, que esto vendría a ser en la corteza. Normalmente se encuentran los glomérulos renales, ¿no? Y que posteriormente a través de los túbulos contorneados van hacia la médula donde se forman los cálices menores, ¿no? La papila se proyecta hacia el espacio de la pelvis renal que se continúa con el uréter. La pelvis renal es esta estructura de acá que es la que recolecta todo lo que viene de los cálices menores y mayores, toda la orina recolectada para desembocar en un uréter. El borde externo de la pelvis se divide en cálices mayores y el cálice mayor se divide en cálices menores que recogen la orina de cada papila. Un recordatorio de todo lo que han avanzado en anatomía, ustedes saben más que yo. Bien, irrigación renal, 22% del gasto cardíaco, o sea, 1100 ml minuto. Muy importante. Entonces, del gasto cardíaco que produce su corazón, en otras palabras, la cantidad de sangre que sale del ventrículo izquierdo cada minuto, el 22% va a ir directo al riñón. Entonces, si ustedes tienen una hemorragia, un shock hipovolémico, fíjense que pequeña es la cantidad que uno tiene que perder para inducir una insuficiencia renal. Más o menos, ¿cuánto es? 1100 ml. O sea, si ustedes ya empiezan a perder 500 ml, ya su riñón empieza a activar el sistema renina angiotensina aldosterona para tratar de acumular volumen. Pero si se pierde más de 1100 ml, aparte que se activa el sistema renina angiotensina aldosterona, empieza a haber sufrimiento renal. Empieza a haber nefritis intersticial por isquemia y el riñón puede fallar. La arteria renal ingresa por el ilio y se ramifica, forma las arterias interlobulares, las arterias arciformes, las arterias interlobulares y los capilares glomerulares, que esto es lo de acá, normalmente es una arteriola que ingresa a la cápsula de Bowman, que vendría a ser este recubrimiento que tiene alrededor. Aquí en la cápsula de Bowman hay una célula que se llaman los podocitos, que se encargan de, ¿cómo le digo? Que toda la sangre de ahí, digamos que es encargada de recaptar el sodio, el potasio, para ir pasándolo
posteriormente a los cálices menores y mayores, a los túbulos contorneados. En los capilares glomerulares se filtran las grandes cantidades de líquidos solutos para formar la orina. El extremo distal del capilar glomerular forma la arteriola deferente que llega hasta la segunda red capilar, ¿no? Que son las redes peritubulares. Que estas redes de acá que van a salir de la arteriola deferente van a rodear todos los túbulos contorneados. ¿Por qué? Porque como estos túbulos contorneados tienen células especiales en recaptar sodio, eliminar potasio, recaptar cloro, eliminar magnesio, entonces todo eso lo van a hacer pasar a estos capilares para que se acumulen y vuelvan a la circulación sanguínea ya totalmente filtrados, ¿no? La nefrona, la unidad anatomo-funcional del riñón, contiene un penacho de capilares glomerulares llamado glomérulo por el que filtra el líquido de la sangre, ¿no? Normalmente por cada riñón hay 1 millón de nefronas, hay una reducción gradual con el envejecimiento o enfermedad renal. Algo muy importante, por ejemplo, vamos a aprender más adelante, bueno, si se acuerdan, hay una forma que se llama el clearance de creatinina, que vendría a ser la traducción del aclaramiento de creatinina. Normalmente ustedes tienen que producir una cierta cantidad de clearance de creatinina dependiendo de su peso, talla y edad. Pero cuando ustedes lleguen a la tercera edad, si alguna vez lo hacen de dañino, yo una vez me saqué el cálculo, y cuando van aumentando de edad también va disminuyendo el clearance de creatinina. Y uno dice, pucha, ¿estará fallando mi riñón? Sí y no, ¿ya? Se podría decir que está fallando, pero es un fallo fisiológico. ¿Por qué? Porque por el envejecimiento que uno va teniendo, van muriendo las nefronas. Y por ende el filtrado va siendo, el aclaramiento de creatinina va a ir siendo menor. Es por eso que mientras más mayores son ustedes, es más fácil que vaya fallando el riñón, ¿ya? Por ejemplo, donde tienen la máxima potencia, que vendría a ser la edad entre 20 a 35 años, el riñón filtra a su máxima capacidad. Pero de ahí en adelante, cuando ustedes empiecen a subir de peso, empiezan a aumentar de edad, van muriendo las nefronas y entonces el riñón no puede filtrar para la cantidad de sangre que produce su cuerpo y el peso que tienen ustedes, no logra aclarar la suficiente creatinina y por ende los valores van a ir disminuyendo. Pero también hay parámetros por edades para decir si está en un rango peligroso o en un rango fisiológico. El 10% anual a partir de los 40 años, ¿no? Es lo que les mencionaba, ya van perdiendo 10% de ahí en adelante cada 10 años. El glomérulo, ¿no? Nuevamente vemos aquí, ¿no? La mácula densa, que son las células que se encargan de producir varias sustancias como la eritropoyetina, la prorrenina, etcétera, ¿no? Normalmente el glomérulo renal, como mencionamos, rodeado por la cápsula de Bowman, encargada de comenzar lo que es el filtrado glomerular. Ya, entonces este es un resumen de todo lo que vamos a ver en el funcionamiento renal. Se lo voy a dar más adelante. No va a entrar al examen, obviamente, eso va a entrar para el siguiente, pero ya le van a tirar una medidita. Formación de la orina, principalmente se forma a través del filtrado glomerular, la reabsorción de la sustancia de los túbulos renales hacia la sangre. Aquí está la cápsula de Bowman. Toda la sangre que se filtra pasa aquí a los túbulos contorneados, a los túbulos renales. A este nivel van a haber células que se van a encargar de recaptar un poco de sodio, eliminar potasio, cloro, y todos los excedentes, todo lo que haya sido filtrado lo van mandando a la red peritubular para que ésta posteriormente vaya por la vena renal al resto del cuerpo, ¿no? Ya totalmente limpia de impureza. La sustancia se filtra libremente en los capilares glomerulares, pero no se reabsorbe, principalmente la creatinina, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta, normalmente hay sustancias que no atraviesan la cápsula de Bowman. Las principales son las proteínas, ¿ya? Normalmente una orina no tiene que tener proteína. Un examen de orina no tiene que haber proteína. Si hay presencia de proteínas en la orina, significa que hay un fallo en el filtrado glomerular, puede haber una lesión renal. Entonces eso hay que levantar las alarmas cuando ven un examen de orina que hay proteínas en la orina. ¿Qué puede haber? Aminoácidos. Ya los aminoácidos normalmente son pequeños fragmentos de proteína, entonces eso sí se pueden eliminar a través de la orina. Ahora, con respecto a la glucosa,
Normalmente no se tiene que encontrar también glucosa en la orina, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una macromolécula, es muy grande para atravesar la cápsula de Bowman. Normalmente ustedes van a ver glucosa en la orina cuando hay pacientes con diabetes que ya tienen una destrucción de la cápsula de Bowman que permite que pase la glucosa en estos casos, ¿ya? Así que hay que tener mucho en cuenta eso, ¿no? Membrana capilar glomerular tiene tres principales: el endotelio capilar, una membrana basal y una capa de células epiteliales que vendrían a ser los podocitos, ¿no? Que están separados por polas de hendidura que se encargan de hacer el filtrado principalmente. Determinante de filtrado glomerular: la suma de la fuerza hidrostática y coloidosmótica, ¿no? La hidrostática es la que ejerce el vaso sanguíneo y la coloidosmótica la proteína del plasma sanguíneo, ¿no? A través de la membrana glomerular que da lugar a la presión de filtración neta, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta este tipo de fuerzas que se encargan de realizar el filtrado glomerular. Bien, el flujo sanguíneo renal. Un varón de 70 kilos en los dos riñones va a más o menos tener de sangre 1100 ml en minuto, que vendría a ser el 22% del gasto cardíaco. El objetivo es aportar suficiente plasma para la elevada filtración glomerular, para una regulación precisa del volumen del líquido corporal y las concentraciones de soluto. Ya, entonces, muy importante, la activación del sistema nervioso simpático reduce el filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque cuando se activa el sistema nervioso simpático va a haber liberación de adrenalina principalmente. La adrenalina que va a producir vasoconstricción. Y recuerden que el glomérulo renal recibe sangre de lo que vendría a ser la arteriola aferente, que es una rama de la arteria renal. Si se activa el sistema nervioso simpático, al liberarse adrenalina, se contrae el glomérulo, se contrae la arteriola aferente, disminuyendo el flujo sanguíneo hacia el glomérulo. Al disminuir el flujo sanguíneo hacia el glomérulo, va a disminuir el filtrado glomerular y por ende la producción de orina, ¿ya? Entonces hay que tomar mucho en cuenta eso. La noradrenalina, la adrenalina y la endotelina contraen los vasos sanguíneos renales y reducen el filtrado glomerular. La angiotensina 2 contrae las arteriolas eferentes, incrementa la reabsorción tubular de sodio y agua. ¿Por qué? Si aquí tenemos la aferente, aquí tenemos la eferente, cuando funciona la angiotensina 2, cierra este grifo. Llega más sangre al glomérulo, pero como no puede salir en la misma proporción, regurgita hacia atrás del glomérulo y se vuelve a filtrar para volver a salir, ¿ya? Es por eso que cuando hay una hipovolemia, al activarse la angiotensina 2, por eso el paciente entra en anuria. ¿Por qué? Porque empieza a recaptar más sodio, más volumen en el intravascular y menos producción de orina por la contracción de la arteriola eferente, porque la sangre va a llegar ahí y va a querer salir. Al no poder salir, va a recircular al glomérulo antes de poder volver a salir por la arteriola eferente. El óxido nítrico derivado del endotelio reduce la resistencia vascular renal y aumenta el filtrado glomerular. Las prostaglandinas y la bradicilina tienden a aumentar el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular. Ese es todo el sistema tubulorenal. Es un resumen de todo lo que hemos hablado. Lo van a repasar en la parte de fisiología renal, lo van a leer bien y vamos a comenzar ya la próxima clase, que vendría a ser el martes, ya con la parte de insuficiencia renal aguda para bueno, ese no es